Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, una espadaña que como todo último viernes de mes nos trae María Ángeles Álvarez con vida y obra de Santa Teresa. Una Santa Teresa que ya está en Burgos con todas las dificultades que implicó esa fundación y que estamos relatando. Así que no se lo pierdan, que seguimos con Santa Teresa fundando. Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, un saludo para todos. Seguimos en Burgos, en esta fundación, con María Ángeles Álvarez, en vida y obra de Santa Teresa, aquí en La Espadaña. Y una Santa Teresa, pues la pobre que lo está pasando mal, en esta última fundación, que no sabía que era la última, pero que le está costando pues más que cualquier otra. Menos mal que ella tenía esa luz interior, esa energía interior profunda, que era nuestro Señor, y que la llevaba adelante, ¿no? Y que tenía como más arrojo y como más energía, incluso que las personas que la rodeaban. Uh-huh. Es una cosa como increíble, pero es así. Ya relatábamos en nuestro último Vida y Obra de Santa Teresa el mes pasado, aquí en La Espadaña, cómo Santa Teresa pues llegó, no tenía en sí la autorización, pensaba que iba a ser fácil y al final la pobre llevaba 3 meses pues en esa pugna a ver si el arzobispo de Burgos, don Cristóbal Vela y Acuña, por fin le daba esa autorización. Sí, y ella estaba convencida de que iba a ir todo bien, le conocía, y había una señora que doña Catalina, que les iba a ayudar económicamente. En fin, todo parecía fácil, pero como vimos en el programa anterior, era todo muy complicado, ¿no? De todo tipo. Habíamos dicho que habían encontrado al final pues un sitio donde podían tener unas habitaciones las monjas, una pequeña cocina y una tribuna para poder oír misa y no tener que salir por la calle, porque como también contamos, pues eran vituperadas y la gente se metía con ellas, incluso a Santa Teresa la empujaron en un charco, en fin, hemos contado relatado, todo esto. Situación y entonces estaban fácil y triste. Estaban en un hospital de aquella época, pues que eran muy duros, muy diferentes a los de ahora, ¿no? Donde había muy mal olor, donde había muy poca higiene, donde había muchos enfermos. Entonces nos cuentan cómo la santa bajaba a acompañarlos y a consolarlos en el dolor. Y lo hacía en compañía de su enfermera, de Ana de San Bartolomé, y de su sobrina, y que siempre tenían regalos para hacerle a los enfermos, que bueno, pues como vemos los regalos eran pues una naranja, que ellas habían quitado de comer, un trozo de pan, y sobre todo el poder hablar con ellos, ¿no? Después decían... más las quiero, cuando hablaba, por ejemplo, que había dado unas naranjas, dice, más las quiero yo para ellos que para mí. Vengo muy alegre, que me quedan muy consolados. Bueno, pues como vemos, este deseo de ayudar a los demás que tenía Santa Teresa, ¿no? Muchas veces tenemos esa idea, padre, un poco... que no es cierta, ¿no? Sí. De que las monjas de clausura son seres que están muy aislados del mundo y que no se conmueven ante las necesidades de las personas que tienen a su alrededor, que no son caritativas en ese sentido. Y yo creo que no es verdad, no es cierto. Aquí estamos viendo cómo está la madre de las contemplativas, la madre de las carmelitas descalzas, está dando este ejemplo, ¿no? De bajar, de acompañar, de ayudar al que lo necesita, de rezar por ellos, ¿no? Uh-huh. Como sabemos cuántas veces las propias hermanas se quitan de comer ellas las cosas que tienen para poderlo dar a un pobre que ven que necesitan o a una familia que saben que lo está pasando mal, ¿no? Sí. Y máxime en el convento provisorio que vivían, que era pues ese lugar del hospital prestado. Que estaban ahí en medio de moribundos, tan complicado, de ¿no? enfermos de urgencia, de enfermeras exhaustas. Bueno, en todo este momento pues también estaban con la santa las hijas de doña Catalina. Y bueno, en especial Elena le tomó muchísimo cariño a la santa y la santa a ella.
Y entonces le dijo esta joven a su madre, le dijo: envíame a llamar nuestra madre fundadora y no puedo por menos. Es decir, que estas dos hijas de doña Catalina pues entraron dentro de la fundación de Santa Teresa. Fue con don Pedro Manso visitando y hablando y consolando a las monjas de otros conventos de Burgos. Como hemos dicho en el programa anterior, Burgos era un sitio de gran espiritualidad, donde había muchos conventos. Y la santa sale, en este estado que se encuentra de salud y tan complicado, para hablar con estos conventos, con estas monjas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas monjas estaban envueltas en algo que es muy, muy crudo para las monjas, que es la rutina vocacional. Sí. Y necesitaban que fuera una monja como Teresa a expoliar. Exactamente, a ayudarlas, a darles un testimonio de fe, de vida, y por tanto a continuar, ¿no? Que continuaran su vida, ¿no? Con este aporte testimonial de ella y con estas palabras. A mí me parece pues muy bonito por parte de la santa este gesto, y habla un poco de esta necesidad, ¿no? De apoyo también espiritual de unos monasterios a otros, de unas personas a otras, de unas comunidades a otras. Dicen que las monjas que visitó la santa quedaron muy edificadas y muchas de ellas sintieron que su vida cambió. Es decir, que el haber conocido a Santa Teresa pues fue como un paso, ¿no? Importante en su propia vida espiritual, ¿no? De ellas pasarían luego algunas al convento de las Descalzas, como las dos hijas del conde de Aguilar, doña Juana y doña Mariana de Aredaño, ¿no? De Avedaño. Es decir, que vemos que esta visita pues también en algunas de ellas las empujó a seguir a la madre. Todo esto, que bueno, consideramos que estaba muy bien, que ayudó a las monjas, pero también tuvo otra parte, ¿no? Es decir, que dio motivo a un cotilleo tremendo en la ciudad, y por tanto se empezaron a contar 1000 chismes sobre el asunto, y bueno, de Teresa pues todo el mundo hablaba y todo el mundo veía pues intenciones muy complicadas, y bueno, se empezaron a levantar bulos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hacía ante esto nuestra santa? Sí. Bueno, pues nos cuentan que de todo esto ella se reía, ¿no? Así lo cuenta en Escolias y Adiciones el padre Gracián. Dice: el demonio que impedía esta fundación de Burgos debía ser de lo más bobo, porque no tenía ni pies ni cabeza la contradicción de nada. Es decir, bueno, era todo como realmente muy complicado. Bueno, en todo este momento, pues la santa encontró un amigo y protector que la ayudó muchísimo, ¿no? Que fue un médico, el licenciado Antonio Aguiar, que la curó. Empezó siendo su médico, entendió sus dolencias, que eran largas, y vio que era una enfermedad en su fase terminal, muy dolorosa, y le dio tratamientos para poderla ayudar. Pero poco a poco del trato médico pues pasaron a hacerse amigos, y el doctor poco a poco empezó a darse cuenta quién era esta nueva paciente, ¿no? Y empezó a tener una sintonía muy grande con ella, a quedarse muy impresionado por ella, y al final quedaron hechos muy buenos amigos, y él la ayudó muchísimo porque empezó a acompañarla a visitar casas, que era lo que necesitaban para la fundación, encontrar una casa. Ya tenían los avales del dinero y necesitaban una casa, y una casa que el arzobispo considerara que era oportuna. Empezaron a recorrer las pocas casas que encontraban y que estaban dispuestas para poder ser compradas o alquiladas, y en una de ellas, llamada de Juan Mansino, bueno, pues era una casa que no era muy recomendada. Nadie decía, bueno, eso no vayas a ver, no vaya a verlo, madre, esa casa tal y cual. Pero Teresa consideró que estaba muy bien. Y eso que solo la pudo ver desde fuera. Yo todos estos datos me dan datos, bueno, que la santa estaba desesperada buscando casa. Y la primera que encontró que se vendía dijo, pues esta. Dijo, ya la cambiaremos. Bueno, también es cierto, María Ángeles, que Santa Teresa tenía un ojo arquitectónico y algo increíble, como en algunas fundaciones lo demostró.
que de un caserón ella ya se imaginaba lo que iba a ser un convento. Sí, sí. Enseguida dijo, bueno, esta casa yo la cojo y si nadie la quiere, pues mejor, porque la voy a encontrar a mejor precio, ¿no? Es decir, bueno, pues si fuera una casa muy principal, todo el mundo la querría. Yo creo que con tal de salirse del hospital, vamos, cualquier cosa era válida. El doctor Aguiar se ofreció a llevar las negociaciones y al final la cogieron. Y entonces, en el momento que la cogieron la casa, pues comenzaron otra vez los problemas. ¿Por qué? Pues porque aparecieron en ese momento cuando supieron que lo había comprado la Madre Teresa y con esa rapidez y que había pagado y que no había visto, pues aparecieron nuevos compradores que querían pagarle más a este señor y entonces, bueno, en fin, todo fue complicado, aunque bueno, la madre se quedó con la casa, aunque se decía en toda la ciudad que el clérigo que mediaba en la venta del solar había sido engañado por la madre. Es decir, como vemos, siempre había maledicencias en este momento en Burgos contra la madre, ¿no? Y también decían que bueno, que habían ido con malas artes porque no sabían los vendedores que iba a ser destinado la casa para un convento de monjas. Pero bueno, el caso es que la casa estaba ya comprada, estaban cerca de la iglesia de San Lucas, en los extramuros de la ciudad. Y nos cuenta la Santa en Fundaciones 31-39, decía que era un deleite, porque de huertas, vistas y agua no parece otra cosa. Que bueno, la Santa dijo, mira, está muy bien esta casa. Por eso, qué buen ojo arquitectónico. Buen ojo. Estaba un poco aislada de todo también, un poco a los extrarradios, que también le venía bien. Bueno, ella pensaba, ahora el arzobispo no podía negar la licencia. No se podía negar, porque ya tenía las dos cosas que le había pedido, ¿no? El aval del dinero y la casa. Pero bueno, temían que algo volviera a ocurrir. Y aunque la madre siempre le excusaba diciendo que bueno, que los problemas, que no pasaba nada, que él lo hacía por el bien de la diócesis, que no se preocuparan, como sabemos, la madre siempre estaba como del lado, cuando se decían cosas del arzobispo, del lado del arzobispo un poco, para no los problemas no crecieran. El arzobispo tenía que ir a ver la casa y empezó una serie de problemas. En primer lugar, el inquilino no se quería marchar. Y las monjas, pues claro. En segundo lugar, Teresa no estaba porque estaba en el hospital y además es que se encontraba mal, estaba en la cama. Entonces las hermanas determinaron que se tenían que ir allí y que tenían que pasar dentro del inmueble y ahí se pasaron 2 o 3 días hasta que llegara el arzobispo. Teresa tenía que salir del hospital para poder ir a hablar con el arzobispo en este momento y pedirle que se pudiera decir misa en esta casa y que no tuvieran que ir cada día a la iglesia de San Lucas. En fin, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que el arzobispo se enfadó muchísimo, porque las monjas ya estaban en la casa antes de que él hubiera visto el inmueble. Claro, las monjas estaban porque el inquilino no se quería ir, como hemos visto. Sí. Y el arzobispo, bueno, pues me imagino que el arzobispo lo que quería era haber abierto él la puerta de la casa, haber visto la casa antes de nada y luego decirle, Madre Teresa, ¿me parece bien o me parece mal? Ya pueden entrar las monjas. ¿Qué pasa? Que abrió la puerta y se encontró que estaban allí metidas las monjas y le pareció muy mal. Bueno, doña Catalina de Tolosa, que sabemos que era la amiga de Santa Teresa, por la que había venido la santa, una gran bienhechora, quería dar su hacienda para la fundación. Pero ¿qué pasaba? Que la santa, que bueno, era una mujer que además de ser una mujer muy santa, pues era una mujer muy lista y que intuía muy bien los problemas, ¿no? Y que quería siempre hacer lo posible para que los problemas no fueran a más. Ella sabía que esta señora, por todo lo que decían, sobre todo los jesuitas, que para ella tenían mucha importancia, pues empezaba a tener problemas de conciencia. Como hemos visto, los jesuitas no apoyaban a la santa, ¿no? Entonces la santa le comentó a esta señora que no iba a coger esta hacienda, que la quería dar en su totalidad para la fundación, y solo cogió la legítima de las 2 hijas que habían entrado en el convento.
para no crearle a esta señora un problema de conciencia, ¿no? En este caso vemos la delicadeza de la santa y la inteligencia, ¿no? La inteligencia emocional que tenía, ¿no? Frente a las cosas de la vida. Y bueno, todo esto se tenía que hacer en secreto absoluto porque pues peligraba la fundación. También la madre pues hizo lo que siempre hemos visto que hacía, ¿no? Recurrió a sus otras fundaciones y conventos, por favor, para que dieran dinero y fondos para poder, tenían que enviarla para poder seguir adelante. Ahora tienen que empezar a hacer todas las obras de reforma de la casa y por tanto tenían que tener este dinero. Cuando el inquilino se fue, pues comenzaron a poner las rejas y el torno. Y bueno, en este caso también el arzobispo, que se enteró de esto, se enojó también otra vez muchísimo. Y entonces ya la santa ya no sabía ni qué hacer, o sea, porque habían cogido la casa, habían puesto las rejas y habían puesto el torno y el arzobispo nuevamente se había molestado. Y nos cuentan que, bueno, que la santa no se atrevió ni a poner el crucifijo en la entrada del convento hasta que no lo autorizara el arzobispo, ¿no? Vemos cómo las tenía a la santa y a las monjas este arzobispo completamente, no sé, bajo su pie, ¿no? O sea, las pobrecillas estaban de lo más preocupadas. Bueno, al fin parece que quedó satisfecho. Y bueno, aunque esperaban que iba a decirlas que ya estaba todo bien y que las iba a dar la licencia, pues en ese momento el arzobispo les dijo que ahora hay más esperanzas, pero no les dio la licencia. Y en ese momento dicen las crónicas que le pidió un vaso de agua a la santa y que la santa se lo sirvió con mucho contento. Y entonces el arzobispo le dijo: alto ha alcanzado, madre, conmigo, porque en todo Burgos no he tomado otro tanto como esto, por ser de su mano. Es decir, no había tomado nunca un vaso de agua de nadie, y el que tomara un vaso de agua de la santa, bueno, pues era como una especie de muestra de que poco a poco los problemas se iban solucionando, ¿no? Y que él estaba ya un poco más de la mano de la madre, ¿no? Pero como vemos, es un señor como muy tieso, ¿no? Sí, un señor como muy distante y no sé. En fin, ¿qué es lo que hizo Teresa después de darle el vaso de agua y con esta contestación? Pues rápidamente vio como la ocasión propicia para pedirle, por favor, padre, denos la licencia de una vez. Ya, claro, por favor. Claro. Bueno, pero seguían esperando, ¿no? Y decía Teresa, según recoge la hermana Inés de la Cruz: no tengan pena, mis hijas, que él nos le ha de dar la licencia, aunque no quiera. Diciendo, ella sabía que el Señor estaba detrás, que era el que empujaba todo y que aunque el arzobispo se pusiera empeñado en no darles la licencia, al final la iban a tener, ¿no? Qué garantía de seguridad dan los santos, ¿eh? En momentos de oscuridad, de incerteza, cómo se plantan con una certeza que te contagian. Exactamente, y que ella era como una especie de faro de optimismo, ¿no? Y decir, bueno, no se preocupen, hijas, que aunque le da el vaso de agua y en este momento ya parecía que iba todo y no, esto se va a solucionar. Como no llegaba la licencia todavía, además la santa en este momento tenía que sofocar pues una serie de frentes que tenía abiertos. Por un lado, con los amigos, ¿no? Con los amigos con los que, bueno, pues que se enfadaba, es decir, no del todo, no estaban de acuerdo con ella, estaban siempre poniéndola en entredicho, estaban un poco con todas estas habladurías de la ciudad, ¿no? Y por otro lado, con el propio arzobispo, con el que, como vemos, no se entendía absolutamente nada. Entonces, en este momento que ya se encontraba en una encrucijada y ya decía, bueno, esto está muy complicado, pues pidió ayuda a un gran amigo que siempre le había pedido ayuda en momentos difíciles, que era don Álvaro de Mendoza. Sí. Dijo, bueno, ya no me queda quien fuera obispo más. De Ávila, exactamente, le ayudó tanto la fundación y luego obispo de Palencia. Exactamente, y entonces le escribió una carta y le dijo, por favor, escríbale una carta al arzobispo, pero le dijo, Teresa, ¿no? Si no le importa, mándamela a mí antes, padre, y yo le digo si me parece oportuna. Fíjese la confianza que había entre la santa y don Álvaro de Mendoza, ¿no? Y entonces, cuando llegó la carta que había escrito don Álvaro y la leyó Santa Teresa, dijo, esta carta no se la podemos mandar de ninguna manera al arzobispo, porque era una carta muy agria, era una carta muy dura.
Y entonces le mandó la contestación y le dijo a don Álvaro, por favor, don Álvaro, tiene que dulcificar esta carta. Esta carta no se la podemos mandar al arzobispo o la relación se corta completamente. Hay que pensar, María Ángeles, que en ese tiempo no había correo electrónico, que no es que uno mandaba y regresaba de inmediato lo que suponía el correo en un ida y vuelta. Sí, no, y esto hay que por Sí. tanto, imaginarse, padre, que entre estas cosas pues había muchos días, entre mandar, Sí, recibir, volver y a la mandar. urgencia a la cual ellas estaban. Y las urgencias. Y entonces don Álvaro, como buen amigo, pues volvió a escribir otra vez otra carta para mandarle al arzobispo. Poco a poco esto comenzó que las cosas empezaran a cambiar. En este momento el provisor exigía ahora nuevas providencias, como ponerse en contacto con la parroquia por si había algún problema, y que tenían que salir a las misas de Semana Santa con sus velos negros, ¿no? Cuenta Antonio Aguiar en el Proceso de Burgos, este gran amigo de la Santa, dice: paréceme, madre fundadora, que vuestra reverencia es como gata que siempre lleva a esconder los gatos en la boca. Me parece también una imagen muy bonita de Sí. Santa Teresa como una gata, ¿no? Que le dice su querido amigo y doctor, ¿no? Antonio Aguiar. Dice que lleva siempre a esconder a los gatos en su boca, ¿no? Es decir, como ella va llevando de aquí para allá a todos, a todas las personas que tenía a su alrededor para poder llevar a cabo su obra. Con todo esto que ocurría y que hacía mucho padecer a las monjas y que levantaba el ánimo contra ellas en la ciudad, todo esto pues iban a contárselo al arzobispo y bueno, parece que al fin el arzobispo dio la licencia el miércoles santo, ¿no? Entró en el convento el caballero Hernando de Matanzas con la licencia y se fue directo a tocar la campanilla que ya estaba en la puerta, ¿no? Estamos hablando del miércoles 18 de abril. Del año 1582. Sí, el año final de la vida de Santa Teresa. Al día siguiente, el día 19 de abril, ya se dijo la primera misa y se puso el Santísimo. Y bueno, pues los que ya vamos conociendo a la Santa, todos nuestros oyentes y nosotros, padre, pues sabemos que la directora de la decoración fue la Santa rápidamente. Con las pocas cosas hacía muchas, que si un cuadro, un tapiz, en fin, una bueno, pintura. Hizo cosas tremendas. Tuvo que habilitar para las monjas pues las caballerizas, y en estas caballerizas pues tuvo que colocar en un pesebre de las caballerizas, tuvo que colocar allí las vinajeras y todas las cosas para las Eucaristías, ¿no? Y entonces decía el licenciado Aguiar: madre, bien le debió de ir a este ser devoto y de este gran santo San José en aquella primera y bienaventurada caballeriza, que nos lo podemos echar de ella jamás. Es decir, como quería decir, bueno, como ya era tan devota de San José, pues por eso tuvo que poner, como si dijéramos, la sacristía de la nueva capilla y poner allí todo para la Eucaristía en las pesebreras, ¿no? Como hija de San José, ¿no? No sé, me parece también como un dato muy bonito, sí. que refleja por un lado la pobreza que tenían, lo poquísimo que tenían, y por otro lado, como siempre le daban la vuelta a todo y veían en esto siempre la mano. Y también hay otro dato muy, muy curioso que también cuenta Aguiar, y es que puso la figura de San José. Entonces, como no tenía... No podía faltar. Sí, pero no era un San José, era otro santo. Ah. Entonces cogió y le quitó todos los atributos del otro santo, la santa, le puso los de San José y mandó que lo pintaran tipo San José. A lo mejor un San Antonio de Padua transformado en San José, ¿eh? Dijo que lo pintaran con mucho cuidado. Y entonces ya está. Como vemos, la santa, muchas veces, no sé, siempre se busca, ¿no? La gente que tiene mucho cariño a la santa, ¿cuál es el San José de que le gustaba a Santa Teresa? ¿Cuál es el Cristo amarrado a una columna? ¿Cuál es? Y ahora, cuando vamos conociendo a la santa, nos damos cuenta que ella tampoco era muy de imágenes. Ella era de tener una imagen. Tampoco es que fuera muy purista a la hora de que tenía que ser este y no aquel. Como vemos aquí, le valía otro santo. Le dio una vuelta y se le convirtió en un San José. Y ya está, no Nos tuvo podemos ningún problema. imaginar, ya digo, un San Francisco, un San Antonio transformados en San José. Sí,
Bueno, ahí el arzobispo acudió al día siguiente a la toma de ámbito de Elenita. Sería bueno, Sí. qué pena que no haya cámara fotográfica, qué cara tenía el arzobispo de Burgos en esa fundación, en esa bendición de la cual tanto se había hecho suplicar. Sí, pues mire, una persona un poco tiesa, ¿no? Y bueno, imagínese simplemente con cómo era él de estricto y de esto, si se hubiera enterado esto mismo de esta figura que había sido otro santo y que la santa lo había, le había cambiado, ¿no? Y le había pintado para que fuera San José. No, bueno. Sí. Mejor que el arzobispo no se enterara de determinadas cosas y que, como digo, pues sí acudió a la toma de ámbito de Elenita y bueno, dicen las crónicas que predicó con lágrimas y humildad, que le había pesado dilatar tanto nuestro negocio y haberlas hecho padecer. Bueno, eso dijo predicando, ¿no? Que bueno, que sentía mucho haberlas hecho padecer. Después confesó que lo que le recelaba de todo lo que había pasado era el no haber hablado a solas con la madre. Sí. Y el no haber oído sus arrobos y que no le hubiera contado todo su espíritu, ¿no? Es decir, eso era lo que, curiosamente, muchas veces el problema del entendimiento entre las personas a veces son pequeñas cosas que no nos damos cuenta y que Cierto, crean como sí. una roca. Entonces, en el fondo el arzobispo quería que la madre se hubiera abierto su alma a él y él se hubiera enterado un poco de quién era, porque además era su vecina, pero solo la conocía como de fuera, no la conocía por dentro. La santa se dio cuenta de esto y entonces habló con él y en el momento en que él empezó la santa a hablar de sus experiencias, de la presencia de Dios en su vida, todo cambió entre ellos y todo empezó a dar una vuelta, ¿no? Y esto con el miedo que él tenía de que las monjas les fuera a faltar los fondos económicos, bueno, pues poco a poco empezó a darse la vuelta a esta relación y se quedaron realmente muy amigos. Con lo cual... Casi se puede decir colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero no, todavía continúa, porque Sí. hay que ver cómo comienza la vida del convento que tanto costó de esta fundación de Burgos. Exactamente, ¿no? Pues lo veremos el próximo programa. El próximo programa seguimos María con Ángeles. esta fundación de Burgos y vemos cómo la santa deja asentada la casa y cómo nuevamente tiene que volver a emprender viaje, ¿no? Sí, que va a ser súper interesante. El último viaje, su última peregrinación, su última sera andariega. Su último viaje y bueno, vamos a seguir viendo cómo estaba la santa y sobre todo qué testimonio, ¿no?, de vida evangélica tan impresionante nos da la santa en todo momento, en su Muy propia bien. historia. Pues muchas gracias, María Ángeles. Pues un saludo para todos, padre. Y así llegamos a nuestro programa de La Espadaña en Vida Obra Santa Teresa con María Ángeles Álvarez, donde hemos culminado esta fundación de Burgos que tanto conllevó, pero bueno, de la cual se extrajo tanto fruto. Así que si están por Burgos, no se lo pierdan, acudir ahí, a ese convento que estableció Santa Teresa y que continúa en el tiempo. Desde Radio María, La Espadaña, un saludo para todos y que tengamos este tiempo de verano, un tiempo en el que podamos elevar nuestra alma al Señor. Aquí les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante, próximo viernes. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.